No todos soportan lo que estás a punto de escuchar. La mayoría se detiene o apaga la luz antes de tiempo. Pero tú estás aquí, escuchando. Entonces dime, ¿realmente estás preparado? Si es así, suscríbete. Ahora, comencemos con la historia de hoy. Entre los trabajadores de las plataformas petroleras del Golfo de México, circula una historia que pocos se atreven a contar en voz alta. Los pescadores de la zona costera de Tamaulipas la conocen bien, especialmente aquellos que salen en las madrugadas, cuando el mar todavía está oscuro y la niebla se levanta del agua como fantasmas. No es algo que se mencione en los reportes oficiales ni en las reuniones de seguridad de las compañías petroleras. Pero en las cantinas del puerto, cuando los hombres han bebido suficiente para soltar sus lenguas, la historia emerge entre susurros y miradas nerviosas hacia el mar. Hablan de una presencia que acecha las aguas cerca de las instalaciones petroleras. Una mujer que no es mujer, cubierta de una sustancia negra y viscosa que gotea constantemente de su cuerpo, dejando un rastro oscuro en el agua. Dicen que si la ves flotando en la niebla, si tus ojos se encuentran con los suyos aunque sea por un momento, ya estás marcado. Y los marcados nunca regresan del mar completamente sanos. Mi nombre es Héctor Salinas Garza. Tengo 39 años y soy de Tampico, Tamaulipas. Trabajé durante 8 años en las plataformas petroleras del Golfo. Lo que voy a contar sucedió hace 7 meses, y es la razón por la que ya no trabajo en el mar, por la que ya no puedo ni siquiera acercarme a la costa sin sentir que algo me jala de vuelta hacia las aguas oscuras. Yo era ingeniero de mantenimiento en una plataforma petrolera ubicada a unos 100 kilómetros de la costa. Era un trabajo duro pero bien pagado. Pasaba 3 semanas en la plataforma y luego tenía una semana de descanso en tierra. La rutina era agotadora, pero me había acostumbrado. La plataforma era mi segundo hogar. Conocía cada rincón, cada pasillo, cada válvula y cada tubería. Trabajaba con un equipo de 12 personas en mi turno. Éramos como una familia. Dependíamos unos de otros para sobrevivir en ese ambiente hostil, donde el mar y el clima podían volverse peligrosos en cuestión de minutos. Todo comenzó en marzo. Yo estaba en mi segunda semana de turno cuando empezaron los problemas con la bomba de extracción del sector norte. Era una falla extraña que no podíamos explicar. La bomba funcionaba perfectamente según todos los indicadores, pero el flujo de petróleo se estaba reduciendo gradualmente. Mi supervisor me pidió que hiciera una revisión exhaustiva de todo el sistema. Era un trabajo que tomaría varios días. Una madrugada, cerca de las 4 de la mañana, estaba revisando las tuberías externas de la plataforma. Había niebla esa noche, una niebla espesa que reducía la visibilidad a solo unos metros. El mar estaba tranquilo, apenas se movía, como si estuviera dormido. Yo estaba concentrado en mi trabajo, usando una linterna para revisar las conexiones, cuando escuché un sonido. Era como un chapoteo, como si algo grande se hubiera movido en el agua cerca de la plataforma. Me asomé por el borde de la estructura y miré hacia abajo. La niebla era tan densa que apenas podía ver el agua. Pero entonces vi algo, una mancha oscura en el agua, más negra que el mar nocturno. Se movía lentamente, acercándose a la plataforma. Al principio pensé que era un derrame, que alguna de nuestras tuberías estaba filtrando petróleo. Pero la mancha tenía forma. No era solo una extensión irregular de líquido. Tenía contornos definidos. Enfoqué mi linterna hacia el agua. El haz de luz atravesó la niebla y iluminó la superficie. Lo que vi me hizo retroceder inmediatamente. No era solo una mancha de petróleo. Había una figura flotando ahí. Una figura humana. O algo que se parecía a un humano. Estaba boca arriba, flotando en el agua, completamente cubierta de una sustancia negra y brillante que parecía petróleo crudo. El líquido goteaba de su cuerpo, formando olas oscuras a su alrededor. Pensé que era alguien que había caído al mar, un trabajador de nuestra plataforma o de alguna otra cercana. Inmediatamente activé la alarma de emergencia. El protocolo requería que rescatáramos a cualquier persona en el agua lo más rápido posible. En cuestión de minutos, el equipo de rescate estaba en posición con las cuerdas y el bote salvavidas. Yo les indicaba dónde había visto la figura, pero cuando bajaron las lámparas de búsqueda no había nada. El agua estaba vacía.
No había rastro de ninguna persona flotando. Los compañeros me preguntaron si estaba seguro de lo que había visto. Les describí la figura, la sustancia negra que la cubría. Ellos se miraron entre sí con expresiones extrañas. Uno de ellos, un técnico veterano llamado Ramón que llevaba trabajando en plataformas más de 20 años, me hizo señas para que me acercara. ¿Viste si tenía los ojos abiertos?, me preguntó en voz baja. La pregunta me pareció extraña. No estaba seguro. Todo había pasado tan rápido y la distancia era considerable. Le dije que no estaba seguro. Ramón asintió lentamente y me dijo que fuéramos a tomar un café. Bajamos a la cafetería que estaba vacía a esa hora. Ramón preparó 2 tazas y se sentó frente a mí. Lo que viste, me dijo, no era una persona que necesitaba rescate. Era ella, la bruja del mar petrolero. Le pedí que me explicara. Ramón suspiró y comenzó a contar. Según él, hace muchos años, cuando apenas comenzaban las operaciones de extracción petrolera en la zona, hubo un accidente terrible en una de las primeras plataformas. Una explosión que ocasionó un incendio masivo. Muchas personas quedaron atrapadas, pero lo peor fue el derrame. Miles de barriles de petróleo crudo se vertieron en el mar, y en medio de ese desastre, una mujer que trabajaba en la plataforma cayó al agua. Quedó atrapada en medio del petróleo derramado, nadando en esa sustancia espesa y tóxica, tragándola, respirándola, hasta que finalmente se hundió. Dicen que su cuerpo nunca fue recuperado, continuó Ramón. Pero su espíritu quedó atrapado en estas aguas. Ahora aparece cubierta de ese petróleo negro, flotando cerca de las plataformas. Y si te mira, si te ve directamente, algo malo va a pasar. Algunos hombres han desaparecido después de verla. Otros se han enfermado de formas extrañas. Y algunos simplemente se vuelven obsesionados con el mar, hasta que un día saltan de la plataforma y nunca regresan. Le dije a Ramón que eso sonaba como una leyenda, algo que los trabajadores inventaban para asustarse entre sí durante los turnos largos y aburridos. Pero él negó con la cabeza. He visto cosas en estos años, Héctor, me dijo. Cosas que no tienen explicación. Y he visto a esa figura 3 veces en mi vida. Cada vez que la veo, alguien muere o desaparece en las siguientes semanas. Espero que esta vez sea diferente. Espero que lo que viste no sea realmente ella. Intenté olvidar el incidente, pero no pude. Durante los siguientes días, cada vez que estaba cerca del borde de la plataforma, miraba hacia el agua buscando esa figura. No la volví a ver, pero había algo en el ambiente que se sentía diferente. Los compañeros estaban más callados. Algunos evitaban las áreas externas de la plataforma. Y por las noches, cuando trataba de dormir en mi litera, escuchaba sonidos extraños, golpes metálicos que no tenían fuente clara, pasos en los pasillos cuando todos deberían estar durmiendo. Una semana después del primer avistamiento, uno de mis compañeros desapareció. Se llamaba Julio y trabajaba en el equipo de perforación. Nadie lo vio salir de su habitación esa noche. Por la mañana su cama estaba vacía. Buscamos por toda la plataforma. Revisamos cada rincón, cada espacio cerrado, cada área de almacenamiento. No había rastro de él. Era como si se hubiera evaporado. La compañía envió equipos de búsqueda. Revisaron el agua alrededor de la plataforma con sonar. Nada. Julio simplemente había desaparecido. Después de eso, la atmósfera en la plataforma cambió completamente. Los hombres estaban nerviosos. Había rumores de que Julio había visto a la bruja justo antes de desaparecer, que había estado actuando extraño los días anteriores, hablando solo, mirando fijamente al mar durante horas. El supervisor trajo a un psicólogo para hablar con el equipo, para asegurarse de que todos estábamos mentalmente estables. Pero ¿cómo explicas algo así? ¿Cómo le dices a un psicólogo que crees que una aparición cubierta de petróleo está acechando tu lugar de trabajo? Yo intenté mantenerme cuerdo concentrándome en mi trabajo, pero las cosas seguían empeorando. 2 semanas después de la desaparición de Julio, comencé a tener pesadillas. Soñaba que estaba en el agua, hundido bajo la superficie. El mar a mi alrededor era negro, no del negro normal del agua profunda, sino de un negro viscoso y espeso como petróleo. Y en ese líquido oscuro, ella estaba ahí, la bruja,
flotando frente a mí, su cuerpo completamente cubierto de esa sustancia negra que goteaba constantemente. Sus ojos eran lo peor. Eran completamente blancos, sin pupilas, brillando con una luz enfermiza en la oscuridad. En el sueño, ella extendía su mano hacia mí. Sus dedos goteaban petróleo negro, y cuando me tocaba, sentía ese líquido entrando en mi boca, en mi nariz, llenando mis pulmones. Me despertaba tosiendo, sintiendo como si realmente hubiera estado bajo el agua. Mi almohada estaba mojada no con sudor sino con algo más viscoso, y había un olor a petróleo crudo que impregnaba mi habitación. Le conté a Ramón sobre las pesadillas. Él se veía muy preocupado. «Te marcó», me dijo. «Cuando la viste esa noche, ella te vio también. Y ahora estás en su lista. Tienes que tener mucho cuidado, Héctor. No te acerques al borde de la plataforma. No trabajes solo en áreas externas. Y sobre todo, si la ves de nuevo, no la mires a los ojos». Pedí que me transfirieran a trabajos internos, alejado de las áreas expuestas al mar. Mi supervisor aceptó sin hacer muchas preguntas. Creo que él también estaba preocupado por lo que estaba pasando en la plataforma. Pero no importó. Estar adentro no me protegió. Las pesadillas continuaban. Y empezaron a pasar cosas extrañas. Encontraba manchas negras en lugares donde no deberían estar. En mi ropa, en mi escritorio, en el piso de mi habitación. Eran pequeñas, del tamaño de una moneda, pero definitivamente estaban ahí. Y cuando las tocaba, eran viscosas, aceitosas, como petróleo, pero cuando trataba de limpiarlas desaparecían, como si nunca hubieran estado ahí. Mi turno de 3 semanas finalmente terminó. Abordé el helicóptero que nos llevaba de regreso a tierra con un sentimiento de alivio inmenso. Pensé que alejándome de la plataforma, alejándome del mar, las cosas mejorarían. Las pesadillas pararían. Las manchas desaparecerían. Estaría a salvo en tierra firme, pero me equivocaba. La primera noche en mi casa en Tampico tuve la peor pesadilla hasta ese momento. Soñé que estaba de vuelta en la plataforma, parado en el borde mirando hacia el agua oscura, y ella estaba ahí, justo debajo de mí, flotando en la superficie. Esta vez podía verla con perfecta claridad. Su piel era pálida, casi gris, donde no estaba cubierta de petróleo. Su pelo era largo y negro, flotando en el agua alrededor de su cabeza como serpientes, y su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Solo burbujas de ese líquido negro y espeso. Entonces ella comenzó a subir. No nadando, simplemente elevándose del agua, flotando en el aire, acercándose a mí. El petróleo goteaba de su cuerpo, cayendo como lluvia negra. Cuando estaba lo suficientemente cerca, extendió ambas manos hacia mí y habló. Su voz era horrible, como si estuviera hablando bajo el agua, con gárgaras de ese líquido viscoso. «Ven conmigo», dijo. «Ven a las profundidades. Aquí es donde perteneces ahora». Me desperté gritando. Mi esposa estaba a mi lado, asustada, tratando de calmarme. Le dije que solo había sido una pesadilla, pero cuando miré mis manos, estaban cubiertas de esa sustancia negra. No era mucha, solo una capa delgada, pero estaba ahí. Corrí al baño y las lavé con jabón, frotando hasta que mi piel quedó roja, pero el olor permanecía. Ese olor a petróleo crudo que no se iba sin importar cuántas veces me lavara. Durante mi semana de descanso intenté actuar normal. Pasé tiempo con mi familia, ayudé a mi hijo con su tarea, llevé a mi esposa a cenar. Pero mi mente siempre estaba en otra parte. Pensaba en el mar, en la plataforma, en ella, la bruja del mar petrolero. Había algo en mí que quería regresar al agua, una atracción inexplicable, como si algo me estuviera jalando de vuelta. El último día antes de mi siguiente turno, fui a caminar por el malecón. Era una tarde hermosa con el sol brillando sobre el agua. Había familias paseando, niños jugando, vendedores ofreciendo sus productos. Todo era normal, tranquilo, pero cuando miré hacia el mar, la vi. Estaba ahí, a unos 50 metros de la costa, flotando en el agua. Su figura oscura destacaba contra el azul brillante del golfo, y me estaba mirando directamente.
Nadie más parecía verla. La gente pasaba a mi lado, riendo y hablando, sin notar esa presencia oscura en el agua. Pero yo la veía claramente, y ella me veía a mí. Entonces levantó una mano, esa mano que goteaba petróleo, y me hizo señas. Me llamaba. Quería que entrara al agua, quería que fuera con ella. Di un paso hacia el borde del malecón, luego otro. Mi cuerpo se movía solo, como si ya no tuviera control sobre él. Estaba a punto de saltar cuando alguien me agarró del brazo. Era un pescador viejo. Un hombre que había visto 1000 veces en el puerto, pero con quien nunca había hablado. Me jaló hacia atrás con una fuerza sorprendente para su edad. «No, mijo», me dijo. «No vayas con ella. Una vez que entres al agua, ya no vas a salir». «¿La ves?», pregunté desesperado. «¿Puedes verla ahí?» Él miró hacia el mar y asintió lentamente. «La veo», dijo. «Siempre ha estado ahí. Pero tú no debes ir, tienes familia, tienes vida. No dejes que ella te la quite». El pescador me llevó a una cantina cercana. Me sentó en una mesa del fondo y ordenó 2 tequilas. Sus manos temblaban mientras servía los vasos. «Escúchame bien, muchacho», me dijo. «Yo perdí a mi hermano por culpa de esa cosa hace 20 años. Él trabajaba en las plataformas, igual que tú. Un día la vio y nunca volvió a ser el mismo. Se la pasaba hablando del mar, de cómo lo llamaba, de cómo necesitaba regresar al agua. Una noche salió de la casa y caminó directo hacia el mar. Lo encontramos 3 días después, flotando boca abajo, con el cuerpo cubierto de petróleo. Pero lo extraño es que no había ningún derrame en esa zona. El petróleo venía de adentro de él. Cuando lo abrieron en la autopsia, sus pulmones estaban llenos de crudo. Le conté todo. Las pesadillas, las manchas, la voz que me llamaba. El viejo pescador escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente como si ya conociera cada detalle. «Tienes 2 opciones», me dijo finalmente. «Puedes dejar de trabajar en el mar, mudarte lejos de la costa, tratar de olvidar. O puedes regresar y terminar lo que ella comenzó. La mayoría escoge lo segundo sin darse cuenta. La atracción es demasiado fuerte». Esa noche llamé a mi supervisor. Le dije que renunciaba, que no regresaría a la plataforma. Hubo sorpresa en su voz, pero también comprensión. Creo que él sabía lo que estaba pasando, aunque nunca lo dijera explícitamente. Durante las siguientes semanas traté de construir una vida normal. Conseguí trabajo en un taller mecánico tierra adentro, lejos del mar. Me mantuve ocupado, llenando cada momento del día con actividad para no pensar. Pero las noches eran insoportables. Las pesadillas se volvieron más intensas, más reales. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de vuelta en el agua con ella. Mi esposa notaba que algo andaba mal. Me veía despertar gritando. Me veía lavar mis manos compulsivamente, tratando de quitar ese olor a petróleo que solo yo podía percibir. Una noche, me encontró en el baño, frotando mi piel con un cepillo hasta hacerla sangrar, tratando de limpiar manchas que ella no podía ver. «Héctor, necesitas ayuda», me dijo con lágrimas en los ojos. «Por favor, deja que te lleve con un doctor». Pero ¿cómo podía explicarle? ¿Cómo podía decirle que una aparición del mar me estaba llamando, que sentía su presencia constante, que incluso despierto podía escuchar su voz susurrando en mi oído? «Ven conmigo, ven a las profundidades, te estoy esperando». Un mes después de mi renuncia, Ramón me llamó. Su voz sonaba tensa, asustada. «Héctor, tienes que saber algo. Otro hombre desapareció de la plataforma anoche. Era nuevo, solo llevaba 2 semanas trabajando. Pero antes de desaparecer, estaba preguntando por ti. Decía que una mujer en el agua le había dado un mensaje para ti. Decía que ella te está esperando, que no puedes esconderte en tierra para siempre». Colgué el teléfono temblando. Ella no iba a dejarme ir. No importaba cuán lejos huyera, cuánto tratara de olvidar. La bruja del mar petrolero me había marcado, y no descansaría hasta tenerme. Los siguientes días fueron un descenso hacia la locura. No podía dormir, no podía comer. El olor a petróleo era constante ahora, tan fuerte que me ahogaba. Mi esposa ya no sabía qué hacer conmigo. Mi hijo me evitaba, asustado por cómo me había convertido en un extraño en mi propia casa. Una tarde,
Mientras estaba sentado en la sala mirando la televisión sin realmente verla, escuché su voz clara como el cristal detrás de mí. Hector. Me giré y ahí estaba ella, parada en mi sala, goteando petróleo sobre mi alfombra. Su piel gris, sus ojos blancos y ciegos, su boca abierta en ese grito silencioso. El líquido negro caía de su cuerpo en ríos espesos, formando un charco a sus pies. «Es hora de venir a casa», dijo. Grité. Mi esposa vino corriendo de la cocina, pero cuando llegó la aparición había desaparecido. Solo quedaba el olor y una mancha negra en la alfombra que se desvaneció mientras la mirábamos. «Me voy», le dije a mi esposa esa noche. «Si me quedo, algo terrible va a pasar. No puedo arriesgarte a ti y al niño». Ella lloró. Me suplicó que nos fuéramos juntos, lejos de allí. Pero yo sabía que no serviría de nada. La bruja me seguiría a donde fuera. Esto tenía que terminar. Tomé mi camioneta y manejé de regreso a la costa. Era de noche cuando llegué al puerto. El mar estaba tranquilo, la luna llena se reflejaba en las aguas oscuras. Caminé hacia el malecón, hacia el mismo lugar donde el viejo pescador me había detenido semanas atrás. Ella estaba ahí, esperándome, flotando en el agua a unos metros de la orilla, su figura oscura recortada contra el brillo de la luna. Me vio y extendió sus brazos hacia mí. «Ven», susurró su voz. Y esta vez no hubo miedo en mí, solo aceptación, una terrible resignación. Subí al borde del malecón. El viento del mar soplaba suavemente, trayendo ese olor familiar a sal y petróleo. Pensé en mi esposa, en mi hijo, en la vida que estaba dejando atrás. Y me pregunté si esto era lo que Julio había sentido, lo que el hermano del pescador había sentido, justo antes del final. Salté, el agua estaba fría, más fría de lo que esperaba. Me hundí rápidamente, el peso de mi ropa jalándome hacia abajo. Abrí los ojos bajo el agua y la vi nadando hacia mí, moviéndose con una gracia imposible. Cuando me alcanzó, sus manos frías tocaron mi rostro, y entonces comprendí. No era solo una aparición, era una trampa, un portal hacia algo mucho peor. Sentí el petróleo entrando en mi boca, en mis pulmones, pero no era un líquido ordinario. Era pura oscuridad, puro veneno, pura desesperación. Era cada gota de petróleo derramada en ese mar, cada animal muerto, cada promesa rota de las compañías que extraían la riqueza del Golfo sin importarles las consecuencias. Y ella era la guardiana de todo ese dolor, de toda esa muerte. No buscaba compañía, buscaba testigos, buscaba que otros sintieran lo que ella había sentido, que cargaran con el peso de ese mar envenenado. Traté de nadar hacia la superficie, pero sus manos me sostenían firme. Sus ojos blancos brillaban en la oscuridad mientras el petróleo llenaba mis pulmones. Lo último que vi fue su boca abriéndose más y más, y de ella saliendo no un grito sino miles de voces. Todas las almas que había reclamado antes que yo, todas gritando en agonía, atrapadas para siempre en ese líquido negro. Encontraron mi cuerpo 3 días después, flotando cerca de la plataforma donde había trabajado. Los forenses no pudieron explicar por qué mis pulmones estaban llenos de petróleo crudo cuando no había ningún derrame reportado en la zona. Mi muerte fue declarada como ahogamiento con circunstancias inusuales. Ramón fue a mi funeral. Después me contó mi esposa que se había acercado al ataúd, había mirado mi rostro y había dicho simplemente, «Ya son 5. 5 en lo que va del año». Mi esposa se mudó con mi hijo a Monterrey, lejos de la costa. A veces, en las noches cuando el viento sopla desde el este, dice que puede oler petróleo. Y en esas noches, me ve parado en la esquina de su calle, cubierto de esa sustancia negra, mirando hacia su ventana. Pero ella sabe que no soy yo. No realmente. Solo soy otro eco. Otra alma atrapada en la red de la bruja del mar petrolero, condenado a vagar entre el agua y la tierra, llamando a otros, marcándolos, arrastrándolos hacia las profundidades. Y en las plataformas petroleras del Golfo, los trabajadores siguen contando la historia en voz baja. Ahora hablan de 6 apariciones que acechan las aguas. 6 figuras cubiertas de petróleo que flotan en la niebla,
esperando a que alguien más cometa el error de mirarlas a los ojos, porque una vez que ella te marca, una vez que te ve, no hay escape. El mar siempre reclama lo que se le debe, y el petróleo que tanto codiciamos eventualmente cobra su precio, una vida a la vez, arrastrando almas hacia las profundidades oscuras donde ya no hay luz, ni aire, ni esperanza, solo oscuridad, solo petróleo, solo el abrazo eterno de la bruja, esperando al siguiente que se atreva a desafiar las aguas malditas del Golfo de México.